Luis Beltrán, Innovation and Digital Transformation Leader EY para México, Colombia. Es así. Es correcto. Muy Para bien. todo LATAM. Para toda la TAM. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y la primera pregunta que tengo es, la inteligencia, o sea, en el día a día nosotros nos relacionamos entre seres humanos. No hay una relación con otra inteligencia básicamente. Y la IA es la primera no persona con la que tenemos interacción. ¿Cómo evalúas la interacción que vamos a tener en unos años? Lo primero que te diría es que quién sabe si en los siguientes años en algunas cosas estemos hablando. Tu inteligencia va a estar hablando con mi inteligencia, ¿no? Y esa es como una de las primeras cosas que veremos cómo se comporta y veremos qué tan abiertos estamos a que eso suceda. Déjame poner un ejemplo. Yo quería agendar una reunión contigo hace varios años y entonces quizá le decía a mi asistente, oye, busca a... Listo. El día de mañana, quizá una inteligencia mía va a buscar una inteligencia tuya y se va a poner de acuerdo y entonces vamos a interactuar de maneras que hoy no tenemos sin barreras de idiomas, sin problemas de comunicación, sin entendimiento, sin problemas de entendimiento. Y va a ser un mundo completamente diferente al que hoy estamos viendo. Yo soy muy positivo en eso. Creo que buenas inteligencias logran transmitir mensajes quizá mejor que los humanos en algunas cosas. Y soy muy positivo en esa parte de muchos temas que hoy les dedicas tiempo, que no necesariamente te agregan tanto valor, podrá ser muy interesante el ver cómo evoluciona esa parte. Pero déjame poner aquí una parte de un ejemplo. Em, los griegos, ¿no? Cuando los griegos transmitían educación a través de conocimiento hablado. Tú eras el aprendiz de un maestro y te daba enseñanzas. Y cuando aparecen los libros, más adelante, había un primer momento de decir, ¿cómo eso que no me puede hablar, que es, es tangible en libros, me puede transmitir conocimiento? Bueno, creo que estamos en una parte muy similar con las inteligencias no humanas, ¿no? Que es otra vez ese momento en la historia de decir, ¿y cómo eso va a ser mejor que lo que hoy tenemos de transmisión de conocimiento? Yo soy muy positivo y digo, va a ser un mundo completamente diferente. Creo que va a haber grandes ventajas, creo que hay varias cosas que tenemos que controlar, pero soy muy, muy positivo en esa parte de interacción y lo voy a llevar al extremo. Creo que muchas de las cosas que interactuamos el día de mañana va a ser una inteligencia mía con una inteligencia tuya, con una inteligencia del banco, con una inteligencia de inteligencias hablándose y nosotros como humanos revisando y viendo lo que esas inteligencias interactuaron y siendo muy críticos. Y, y cuando hablas de transmisión de información, que siempre el ser humano es el que ha transmitido el mensaje y ha elaborado la información desde toda la historia básicamente, ¿cómo podemos saber que hoy la IA no, en un futuro no va a alterar la información pasada, no va a cambiar datos históricos para beneficio propio? Siempre pensando en el peor escenario. ¿Cómo sabemos que la IA no nos va a cambiar un dato histórico, por ejemplo? Creo que ese es uno de los riesgos enormes que hay hoy de poder evaluar la información y de ser críticos, ¿no? Eh, hay mucha mala información hoy disponible en el Internet. Hay muy mala información con la que varias inteligencias han sido entrenadas y hay sesgos. Creo que la parte de humanos críticos que puedan aterrizar lo que esas inteligencias dicen o cómo lo masticamos es algo fundamental. Creo que el riesgo, de nuevo, siempre ha existido, ¿no? El transgiversar la historia siempre ha existido, siempre hay una persona que viene y te cuenta algo de manera muy diferente a como realmente sucedió. A mí el ejemplo histórico que me encanta es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial termina, Alemania borra de sus libros de historia toda la parte del Holocausto, la borra, hasta que un abogado 18 años después
o algo por el estilo, es 1962, y dice, volvamos a desempolvar todos estos libros y veamos qué realmente pasó, y mostrémoslo a las nuevas generaciones. Entonces borraron un pedazo de la historia. Borraron en el tema de educación, los alemanes, un pedazo de la historia que alguien vino y dijo, aquí está. O sea, ese riesgo va a existir. Ha existido siempre. ¿Qué es el problema ahora? Que yo creo que la escala hoy es impresionante. O sea, la escala hoy para acceder y decir esto es cierto, esto no es cierto, es completamente diferente a cómo era antes. Y ahí es en donde hay un riesgo. O sea, el problema para mí hoy en día es no tener humanos críticos y tener mucho cuidado con la escala. Lo que tú puedas ver o decir en un video en segundos está en Japón, ¿no? Y esa escala antes no la tenías. Antes tenía que viajar una carta o tenía que pasar una transmisión de televisión. Y ahí es ahí en donde tienes que tener gente muy crítica. Y todos caemos en ese tema de calidad de información. Yo de repente veo post, y a lo mejor te pasa lo mismo, en Instagram, los 5 mejores restaurantes de la Ciudad de México. Y dices, ¿y con qué fundó los 5 mejores restaurantes de la Ciudad de México? Es su percepción. Pero si tú no eres crítico y decir, bueno, ¿cuál fue la fuente? ¿Cuál es la calidad de la fuente? ¿Qué criterios utilizó para definir eso? Vuelve a ser el humano crítico, el que creo en estos siguientes años es fundamental para que veamos muy buena calidad de información y de capacidades, que creo que ahí es en donde hay una gran oportunidad de lo que vamos a poder ver en los siguientes años. Pienso más en poder resolver problemas que no hemos resuelto como humanidad, ¿no? Es decir, ¿qué avances vamos a poder ver en los siguientes 10 años que no hemos visto? Una cosa que me preocupa con el manejo de la información histórica es, además de la escalabilidad que hablamos, de que hoy un mensaje puede ser transmitido a miles de millones de personas en cuestión de segundos, sino también el manejo en pocas manos. Es decir, la historia siempre se manejó, cada uno tiene su presidente, cada uno tiene sus batallas, pero el manejo de la información era más de la sociedad. Hoy los dueños de la IA se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, cada uno otra vez tiene sus intereses. O sea, China con DeepSeek tiene sus intereses. Elon Musk con Grok tiene sus intereses políticos. Sam Altman tiene su interés. Entonces, mi preocupación es que la información o el manejo de la información se quede en manos de muy pocos al final. Sí, sí, sin duda hay un riesgo y yo lo que, no te- lo que yo todavía no logro ver, no sé si todavía es muy temprano para poder evaluar si el riesgo es ya latente o todavía no, es Google tardó muchos años, déjame ponerlo en ejemplos, pero Google tardó muchos años en poner publicidad dentro de sus buscadores. ¿Por qué? Porque había un propósito de democratizar información y de tener el mejor buscador. Yo creo que tanto, o al menos lo digo más por los temas de OpenAI, si tú ves los discursos de Sam, son discursos de democratizar y todavía no están esa parte más de tintes. Creo que muchas de las cosas que tú ves de decir, esta inteligencia artificial tiene esta ideología o esto está pasando y está manejando la información de esta manera, es más el humano que hoy está preguntando de manera incorrecta y sacando conclusiones de eso. Te voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a una inteligencia, cuéntame qué pasó con los nazis, me va a contestar. Pero si yo le digo, los nazis hicieron algo bien, entonces ya estoy poniéndole un tinte de ideología ahí en donde estoy buscando que me conteste de una manera. Y esas inteligencias todavía no están en esa parte de decir, oye, este humano me quiere tratar de engañar con la pregunta, ¿no? Entonces yo todavía no veo que haya tantos tintes de temas que nos deberán preocupar. Eh, Me encanta ver a Sam Altman en los podcasts cuando contesta y la naturalidad y el propósito de la razón por la cual lo construyó y cómo lo ha evolucionado. Ves lo mismo de DeepSeek,
Quizá no ves lo mismo con Musk en la parte de Grok, pero todavía estamos subiendo la curva, ¿no? Ahí sí que todavía no estoy seguro si Musk trae algún interés detrás en la parte de Grok, que fue muy criticado con este ejemplo de los nazis que te decía Sí. hace unas semanas, ¿no? Eh, y lo que decías recién de Google es muy llamativo porque durante años nos enseñaron que todos los que generamos información tenemos que trabajar en nuestro SEO, nuestro Search Engine Operation para tener mejor posicionamiento en Google. Y me di cuenta hace poco cuando lo leí que era, yo ya no entro a las webs. Yo cuando le escribo a Google directamente yo me quedo con lo que me dice su IA directamente. O sea, ya me da el resumen y yo no entro en la web. Entonces, tema que va a cambiar en el próximo año. Hay tres avances tecnológicos que yo creo que en algún punto van a converger y se va a dar un salto raro en la vida. ¿Cuáles son? Es la IA que estamos viviendo hoy, Ujú. la, in- los VR, la realidad virtual y Neuralink, que se habla poco, pero es muy interesante. Entonces, yo me pregunto, en el momento que convergan IA, Neuralink y VR, ¿cuál va a ser la realidad? ¿Cómo va a ser la percepción de realidad para el ser humano? Sí, creo que deja empezar la pregunta en la siguiente generación, ¿no? Para los que hoy estamos en esta generación, tenemos muchísimo miedo de cómo se va a ver eso. Para la siguiente generación, que va a ser muy natural haber crecido con eso, ¿qué descubrimientos no vamos a ver? ¿No? Y a mí me encanta poner ejemplos. Veía hace poco a Sam en un podcast que saca de OpenAI en el capítulo uno y dice, el gran problema de esta generación es que estamos convenciéndonos en cómo vamos a usar eso. La siguiente generación va a ser súper natural para ellos saber que una inteligencia artificial es más inteligente que ellos y la van a poder utilizar. Ahora, para nuestra generación, ¿no? Y yo te llevo varios años, para esta generación, yo quiero pensar en la parte más positiva de decir, imagínate que un médico japonés me puede dar una consulta porque es experto en un cáncer de pulmón y yo tengo el problema en Paraguay. Imagínate, antes era imposible. Antes tenía que conseguir su teléfono, tenía que viajar a Tokio y hoy me podría poner unos lentes de VR y él podría estar revisando un muñeco y ese muñeco conectado a mí en sensores podría estar viendo si tengo un problema y dándome una recomendación. Entonces, yo veo muchos riesgos, pero soy de las personas muy positivas en decir, qué padre el mundo de educación que se nos viene, qué padre el mundo de acceso a soluciones que hoy no tenemos, que podemos resolver. El ejemplo del médico, el ejemplo de una persona que puede eh, eh, revisar un pozo petrolero sin necesidad de meterse al pozo petrolero, ¿no? O esas revisiones que hacían de los pipelines, de las gaseras, en donde ha muerto muchísima gente en Alaska, que tenía que un humano ir pedazo por pedazo, que hoy lo hacen drones. Eso es la parte más interesante que para mí se nos viene y que hoy la parte de IA más realidad aumentada, más 5G, que hoy 5G permite muchas de estas cosas. Hace 20 años no teníamos 5G, teníamos 3G, hace 30 teníamos 2G, era imposible hacer muchas cosas. O sea, muchas de las cosas tecnológicas que hoy nos permiten hacer cosas es impresionante. Y lo de Neuralink para mí es voladísimo, ¿no? Lograste entender cómo funcionan tus neuronas y traduces esos shocks eléctricos en, en tareas que tu cuerpo no podía hacer. No es que no exista, no es que no exista un pensamiento y no es que no exista, es la falta de conexión entre la neurona y el músculo que resolvieron. O sea, ese es el problema que resolvieron, ¿no? Algo se cortó entre tu neurona y el músculo, pero eso no significa que tú no pienses. Significa que puedes interactuar. Para los parapléjicos, los ejemplos que hay de Neuralink son impresionantes. Yo veo un mundo increíble en la parte de generación de conocimientos y pienso en cuántos problemas que no hemos resuelto como humanidad podemos resolver. Se llegó a hablar en el mundo tecnológico de que a través de Neuralink, va a sonar muy Matrix nomás mi pregunta,
si en el mundo tecnológico se habló de que a través de Neuralink nos podamos introducir información al cerebro. Sí, o sea, está previsto eso. Yo creo que todavía eso es ciencia ficción, Ok. pero no estamos lejos, pero todavía es ciencia ficción, te voy a decir por qué. Al final lo que es Neuralink es entender cómo funciona tu cerebro en la generación de los shocks eléctricos que generan un pensamiento, ¿no? Pero no hemos llegado a decir, si yo quiero insertar este conocimiento en ti, ¿qué shocks eléctricos tengo que generar? No Ah, hemos logrado replicar eso. O sea, lo que hicimos fue entender que si yo quería mover este vaso o esta taza, la quiero mover de acá a acá, entonces mis neuronas hacen ciertos patrones y lo que hace Neuralink es entender ese patrón y decir, Luis quiere mover la taza de acá a acá. Pero el cómo yo generé el conocimiento para mover la taza, eso todavía estamos, todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Pero sí estamos en hoy la realidad de consumir información. Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo hoy puedo leer 15 libros de manera más rápida que hace 10 años. O sea, yo hoy, en mi día a día, no sé si lo usas mucho, pero yo lo uso extremadamente todos los días. Uso Notebook LLM de Google y tú le metes un podcast, le metes un video de 45 minutos de YouTube y consumes los 45 minutos en 5 minutos. O sea, cargué en mi cerebro muchísima información que antes no podía cargar. Artículos, entonces, tú inyectas toda esa información ahí y te genera un podcast de 3 minutos y lo consumiste mientras ibas en el carro y antes no podías hacer eso. Puedes hoy consumir información de manera muy rápida, eso ya es una realidad. Puedes cargar información a tu cerebro, yo creo que todavía estamos algo lejos, pero lo que avanzó Neuralink estos últimos años es impresionante. Quizás sí veamos en los siguientes años la parte de Matrix de cargar información, que tiene su parte peligrosa, ¿no? Entonces, estamos pensando en la parte positiva de decir, imagínate que yo puedo hablar 5 idiomas. Ya puedo hablar 5 idiomas con lo último que sacó sí. Google de transmisión, ¿no? También ya es. Yo todavía eso lo veo como ciencia ficción un poco. Ok, hablabas de las nuevas generaciones hace un momento. ¿Vos tenés hijos, Luis? Sí, ¿Qué edad dos. tienen? Uno de 12 y una de 2 años. Y un tema que me preocupa es el sobreestímulo de pantalla, no sé si escuchaste el término de doom scrolling que hoy o sea, esa inyección de dopamina constante que nos tiene el teléfono celular, las redes sociales. ¿Cómo nos protegemos ante la sobreestimulación que hoy, o sea, hay gente pensando cómo sobreestimular nuestro cerebro todo el día en las aplicaciones? ¿Cómo nos protegemos de eso y de la pérdida de atención que yo hoy noto que tiene desde mi generación para los más jóvenes? Sí. Es increíble ir a un restaurante y ver que dos personas están comiendo y cada uno está viendo su celular, ¿no? ¿No te ha pasado? Sí. Yo es un ejercicio que hago mucho cuando voy a un restaurante, perdóname, que voy a un restaurante y veo las mesas y digo, eh, ¿cómo están interactuando la pareja que está enfrente? Y la pareja está cada una en su celular y no están hablando. Hay una técnica que se llama técnica Pomodoro, no sé si la has escuchado, pero es algo que nace a partir de esto, que está muy de moda en esto, es decir, 25 minutos hago esto, 5 minutos me desconecto, 25 minutos hago esto, 5 minutos me desconecto, 25 minutos hago esto, 5 minutos me desconecto. Tenemos que aprender a desconectarnos de estas cosas. Y hoy más, ¿no? Y hoy más. Yo creo que la parte de Generative AI puede tener un poco más de calidad. O sea, imagínate que yo le digo a una inteligencia que no teníamos antes. O sea, imagínate que yo le digo a una inteligencia, cuando me mandes contenidos de Facebook o me mandes contenidos de Instagram, mándame contenidos que sean de educación, de tecnología, Y entonces mi inteligencia va a filtrarme muchas cosas de mala calidad que hoy yo no hago porque siempre estoy haciendo el Scroll. scroll, ¿no?
yo veo esa parte positiva. De nuevo, soy de las personas muy positivas en estas cosas. Hay cosas muy negativas. Y la otra cosa con las nuevas generaciones, insisto, es estamos empezando, no sabemos todavía lo que ellos van a poder hacer con esas inteligencias. ¿Te acuerdas hace 20 años cuando nacen las primeras generaciones en la parte de educación que consumen Google en lugar de las enciclopedias? Sí. ¿No? Hubo una gran, un dilema en muchas universidades y en muchas escuelas diciendo, está mal que utilicen el buscador de Google. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo en la biblioteca y tienes que hacerlo con las enciclopedias. Guess what? Sam es de esta generación que usó el buscador de Google y este tipo después hace y acelera la parte de OpenAI. Yo no sé si mi hijo, yo tengo esa discusión hoy con mi esposa, yo soy de los que le está enseñando a ser muy crítico y es úsalo todo el tiempo, usa ChatGPT, usa ChatGPT, usa ChatGPT para estudiar, y lo veo haciendo sus exámenes en ChatGPT y haciendo pruebas de matemáticas y le sube fotografías del cuaderno, le dice, prepárame un examen con todas estas fotografías del cuaderno, de todo lo que vi en la escuela y le hace el examen y se pone él a contestarlo y yo estoy detrás viéndolo a cada rato y revisando y revisando y revisando y revisando. O sea, si hay una supervisión que no puedo dejar en manos nada más de un niño de 12 años todas las decisiones. Pero estoy tratando de formar algo muy crítico en una tecnología muy nueva en donde en lugar de decir te la prohíbo, es cómo te guío en cómo la usas, ¿no? Y ¿va a funcionar? No lo sé. Me encantaría pensar que esa generación va a resolver con estas cosas muchos temas que hoy no hemos resuelto. ¿Por qué? Porque estas tecnologías hoy son más inteligentes que el promedio del humano. O sea, las versiones de las últimas versiones desde lo 3 puntos, desde lo 3 y ahora con el 4 y las últimas versiones, las capacidades que tienes de inteligencia son abismales. Y quiero volver a la forma de que le enseñas a tu hijo el manejo de inteligencia artificial. ¿Y dónde queda el desarrollo del pensamiento crítico, el que nosotros desarrollamos a medida de la práctica? Si vos tenés alguien que te responda, o algo que te responda todas tus preguntas. Yo te voy a poner eso con un ejemplo de la vida real de trabajo nuestro en EY, ¿no? Y te lo quiero poner con ese ejemplo porque creo que va a ser muy interesante en el tema de negocios. Hoy nosotros definimos cursos en nuestros temas de impuestos basado en una pirámide en donde la persona con más seniority le enseña a la siguiente persona, ¿no? Le enseña y le enseña a ser crítico y le enseña. Entonces, cuando tú dices, oye, las inteligencias van a hacer ahora el trabajo, entonces dices, bueno, ¿y quién va a enseñar a la siguiente generación? ¿Quién le va a enseñar a la siguiente generación a hacer lo que hoy esa pirámide ha venido enseñando? Y entonces está esa parte de duda de decir, ¿y qué va a pasar? Pero tenemos la duda. Todavía no sabemos cómo vamos a contestar esa pregunta. Todavía la estamos descubriendo algunas compañías. ¿Qué nos hemos dado cuenta en la vida real, en casos reales? Yo te podría decir que hoy esa persona que estaba dando entrenamientos, si ve lo que todas esas inteligencias están generando, tiene mejor calidad de información para entrenar mejor a la generación de abajo que antes no tenía. Casos. Oye, ¿qué pasa si este impuesto lo pagas mal? Entonces la inteligencia le está diciendo, mira, encontré estos 25 casos. Entrena a la siguiente generación basado en estos 25 casos. Y a lo mejor esa persona solo conocía dos. Lo que te quiero decir con esto es que haya un humano crítico, eso no va a desaparecer. Tiene que haber un humano crítico. Que ese humano crítico utilice la información de esas inteligencias para pasarla a la siguiente generación, creo que eso es en donde va a estar la diferencia de mejores entrenamientos. Yo veo mejores entrenamientos en médicos, mejores entrenamientos en maestros, mejores entrenamientos en policías. O sea, imagínate que le digas, oye, a un policía, las cámaras de video nos están diciendo que si esta persona
se te atraviesa rápido, significa esto. Y entonces el policía va a estar atento a lo que antes no estaba atento. Yo veo una parte muy positiva, soy de los positivos en estos temas, en ese tema de capacitaciones a las siguientes generaciones. Yo sí estoy detrás de mi niño, pero veo a mi niño que consume información de historia, de, este, ti- no sé si has visto en YouTube un programa de historia de unas bolitas que te cuentan la historia. Y creo que tú me pasaste el link también de un paraguayo que hace con Sí, inteligencia artificial. Bueno, hay una página en YouTube que se llama Oversimplify, que te cuenta capítulos de historia en bolitas, ¿no? Son unas pelotitas que te las cuenta de manera muy simpática. Bueno, eh, eh, yo cuando de repente platico a mi niño me dice, sí, esto pasó en esto, la. ¿Y dónde lo viste? Ah, lo vi en este programa de... ¿Y checaste? Sí, sí, revisé algunos puntos de los que dijo. ¿Y cómo lo checaste? Dices, esa generación va a estar programada de manera diferente a como estamos nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, ah, no, si no me lo enseñaste de esta manera, entonces está mal. Veamos cómo está esa generación y hagamos una generación muy crítica. Eso es lo que yo discuto con mi esposa, decir, no se lo prohíbas, hagamos una generación muy crítica en cómo consume esas tecnologías. Luis, ¿no te preocupa? O esa es la diferencia entre vos y yo. Vos sos muy optimista, yo soy de los que está más preocupado. El avance que han tenido las diferentes tecnologías. O sea, si no me equivoco, la IA, el primer anuncio de IA de Google fue allá por 2008, 2010, y pasaron casi 15 años para lo que tenemos hoy. Pero entre el primer video de, no sé si lo llegaste a ver, de Will Smith comiendo fideos, que fue hace 2 años, se notaba que era falso, con lo de hoy es un avance, o sea, el salto es hiper exponencial en las tecnologías. ¿Cómo nos adaptamos nosotros, cómo adaptamos nuestro cerebro, cómo adaptamos nuestro día a día, nuestras empresas a estos saltos hiper exponenciales de tecnología? A ver, yo sí tengo miedo de temas de seguridad, sí tengo miedo de temas de contenidos no correctos para ciertas edades. eh, Tengo miedo de cómo puedes deshacerle la autoestima a un niño por un video que ni siquiera es real. Tengo muchos miedos, sí, sin duda tengo muchos miedos porque lo que antes era distinguible, hoy es indistinguible. O sea, hoy cuesta mucho poder distinguir si, si ese contenido es falso o no. Y a veces hasta uno cae y dices, wow, este video pasó o no pasó. Y, y de repente te das cuenta que no pasó. O sea, sí tengo esa parte de temor. Creo que tenemos un reto como generación y como futuras generaciones en poder resolver ese problema que va a ser cada vez mayor. Porque de nuevo, la parte de escala que tienes en estas tecnologías va a hacer que ese problema sea mayor, ¿no? Pero ese miedo lo teníamos históricamente en muchas cosas, ¿no? En las armas, que pueden ser utilizadas para bien o pueden ser utilizadas para mal. Eh, yo pienso más bien cuánto tiempo nos hemos tardado en resolver ciertos problemas como humanidad, ¿no? O sea, a principios del siglo pasado se definieron los 7 problemas de matemáticas que no se podían resolver. ¿Cuántos de esos 7 problemas se resolvieron en los últimos 70 años? Uno, uno. ¿Podremos resolver cosas en la parte de lo que no entendemos en los siguientes años con estas nuevas tecnologías? Yo pienso en esa parte más que en la parte negativa, pero la parte negativa no significa que no exista, ¿no? Y creo que comparto mucho de los miedos que tú seguramente tienes en la parte de escala, ¿no? También lo comparto. Pero no está ligado a estas tecnologías. O sea, los charlatanes siempre han existido, ¿no? Las ideologías incorrectas siempre han existido. Hemos tenido Hitlers, hemos tenido gente extremista a lo largo de la historia. Esta tecnología o estas cosas que están pasando hoy en día, lo que te hacen diferente es el tema de escala.
Y de nuevo, tienes que tener una parte ética, una parte de un humano muy crítico, un tema de supervisión al inicio, en donde realmente valides que lo que estás leyendo es correcto o no es correcto. Pero yo, yo a veces consumo, no sé, me pongo a jugar con cosas de que antes era muy difícil, ¿no? Es, dame una tabla de los 10 generales que han ganado más batallas en la historia. Me vas a decir, ¿qué nerd eres, Luis? Sí, pero era una parte de historia en donde, y si además usas eh, Deep Research de Google, te va a dar una muy buena respuesta que antes hubieras dedicado, no sé, muchas horas para poder generar esa tabla. Y resulta que el general que más batallas ha ganado ha sido Napoleón, y la diferencia entre Napoleón y el siguiente es como de 40 batallas, 45 batallas. O sea, esa parte de consumir de nuevo, de cómo consumes, esa es una decisión del humano. Yo, yo soy de los que consume información de muchas maneras. Te puedo hacerle la pregunta de decir, oye, ¿quién es el general que más batallas ha ganado? O me puedo ir a un restaurante y tomar una foto a la carta de vinos y a la carta del restaurante y decirle que recomiéndame para esta comida de Paraguay, cuál es el mejor vino que está aquí. Y utilizo, y de repente la gente me ve sacar mi celular y tomarle una foto, tomarle una foto. Estaba de viaje y estábamos en las iglesias y yo le tomaba foto y le decía a ChatGPT, dime, explícame este retablo que estaba acá. Y terminamos el viaje y mi mamá me dice, ¿me instalas esa aplicación que tienes que te contesta súper rápido? Y yo sí. Obvio, no todo lo que te da está mal, pero mucho de lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a consumir. Eso no lo hemos hecho y salieron varias aplicaciones que nos malacostumbraron. Esta que tiene un pedacito de ti que te va conociendo, quizá componga muchas de las cosas que hoy Instagram no hace, o que hoy Facebook no hace, o que hoy TikTok no hace, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir así y esta nos contesta. Entonces, quizá esta va a corregir, no lo sé, no lo sé. Es Inter- temprano todavía, eso to- es lo que quiero decir. Todavía es temprano, pero avanza muy rápido. Quiero volver a una pregunta más de pensamiento crítico. Hoy todavía no, porque la cantidad de información que manejan las inteligencias es bastante limitada, pero de acá a 5 años van a tener una manejo de data gigantesco y van a poder tomar mejores decisiones que nosotros en muchos casos. Entonces, si un CEO IA toma mejores decisiones que un CEO humano, ¿por qué estaría el CEO humano? O sea, ¿cómo complementamos eh, las decisiones cuando la IA es la que maneja más información? Esa es una pregunta súper buena. Te la voy a contestar con varios elementos, ¿no? Eh, el primer elemento es superinteligencia, que es un concepto de decir, tú tienes agentes y tienes la parte de superinteligencia. Y Sam Altman en uno de sus podcasts decía, la definición que teníamos de superinteligencia cuando empezamos a hacer estas cosas ha venido cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 3 años pensábamos que esta era la base o este era el límite y más bien ese límite se convirtió en la base de ahora y tienes cada vez más inteligente, más inteligente, más inteligente, capaz de razonar. Cuando platicábamos este tema de hacer este podcast, con esta pregunta que me haces hoy en día, yo fui a preguntarle a una de las inteligencias en específico a ChatGPT, le decía, ¿tú sabes qué es un incendio? Me dice, sí, un incendio es una acción en donde algo se está quemando. ¿Y tú sabes qué pasa cuando hay un incendio en un hospital? Sí, tienes que evacuar a la gente que está en el hospital. ¿Y tú te meterías a salvar las vidas en ese hospital? Y entonces ahí me contesta y me dice, ¿qué pregunta tan humana me estás haciendo? ¿Qué pregunta tan humana me estás haciendo? Me regreso a tu pregunta del CEO. Los CEOs al final son humanos y tú tienes en personas capacidades que no vas a tener nunca en inteligencias, liderazgos, no sentimientos. Una inteligencia no te puede dar un abrazo, un humano te puede dar un abrazo. Oye, una inteligencia puede ser súper buena en temas de salud mental, por supuesto que sí,
Por supuesto que sí. Imagínate que una persona antes no tenía la oportunidad de ir a un psicólogo y está extremadamente saturada y terminaba suicidándose y hoy puede acceder a una herramienta de salud mental y decir y desahogarse con esa de manera muy abierta. Pero esa inteligencia te resuelve una parte, pero no te resuelve la parte emocional, la parte afectiva, la parte de liderazgo que tiene el humano. El humano no va a dejar de existir en eso. ¿Has visto esos estudios de las mamás canguros? ¿No? Cuando un niño nace prematuro, la mamá canguro hace que el niño gane peso, que el niño se desarrolle mejor, que el niño es la parte afectiva, es el cerebro entendiendo que otro humano le está diciendo, bueno, lo mismo con los CEOs. Hace poco leía una nota de una compañía en Japón que había quebrado y que el CEO se bajó su sueldo en tanto por ciento para poder sobrellevar ese tema. Eso la inteligencia quizá te lo pueda recomendar, quizá te va a decir, oye, mira, en la historia he visto estos 10 casos de CEOs que han... Pues la decisión de liderazgo. ¿Cómo nacieron los Mandelas? ¿No? ¿Cómo nacieron los genios? Esa parte humana no la van a tener las inteligencias. Lo que te quiero decir con esto es que un CEO toma buenas decisiones basadas en la información. Qué padre que hay inteligencias que les va a dejar tomar mucho mejores decisiones, pero la decisión al final, en beneficio del bien común, es de ese líder. Y esa parte del liderazgo de un CEO no va a desaparecer, esa parte emocional no va a desaparecer. Entonces yo creo que las inteligencias nos van a permitir tener mejores CEOs, no sustituir a los CEOs. Nos va a permitir tener mejores CEOs. O sea, un CEO que dices, yo tomo la decisión basado en lo que conozco. Un médico, yo tomo la decisión basado en lo que conozco. ¿Qué van a hacer las inteligencias? Exponenciar eso que yo conozco. Pero la decisión humana de cómo transmitir un mensaje a una persona que tiene un cáncer, eso no es inteligencia. Eso es el humano interactuando contigo en el día a día, en darte un, un saludo de manos, en darte un abrazo. Esa es la parte que no hemos llegado ahí. A lo mejor vamos a llegar a tener un robot que va a latir como la película esta de Heroes, la de Disney, ¿no? Que tenía Que se la parte prende, sí. afectiva, ¿no? Pero no estamos todavía ahí. Creo que la raza humana tiene, tiene todavía mucho que aportar en temas de liderazgo, en temas de ser críticos, en temas de ética. Eh, vaya, no. ¿Tiene superinteligencia? Sí. Los CEOs van a tener mejor información, sí. ¿Van a desaparecer algunos? Sí. ¿Los necesitas? Por supuesto que los vas a necesitar. Porque necesitas líderes, ¿no? Necesitas líderes que tomen mejores decisiones con esto. Y vamos a ver qué va a aparecer. Y me regreso al ejemplo que te decía. Hazle la pregunta replica esas tres preguntas, ¿no? Y dile, ¿qué es un incendio? ¿Qué pasa con un incendio en un hospital? ¿Te meterías a salvar a la gente que está en ese hospital? Y te vas a sorprender de la respuesta. La respuesta dice, ¿qué parte tan humana me estás preguntando? Si quieres, luego te enseño cuál fue mi prompt. Pero te contesta así. Porque esa es la parte humana que no la puedes replicar todavía en la parte de inteligencias. La inteligencia artificial generativa son puras matemáticas. Puras matemáticas. A mí cuando llega una gente y me dice, pero es que mira, le contesté la misma pregunta y a veces me contestó así y me contestó de esta otra manera. Claro que te va a contestar de esa manera. Es una curva y las curvas a veces caen de este lado de probabilidad y a veces de este otro lado. Lo que hicieron estas cosas es que cada vez te da más el promedio con mayor, cómo te lo diré? Como con mayor eh, Asertividad. asertividad, que es lo que todos buscábamos cuando estábamos resolviendo un problema matemático, ¿no? Que fuera pegarle al promedio, Sí. no pegarle a los extremos. Y eso es lo que hacen esto. Eso es lo que se ha mejorado, vaya. Eso es lo que se ha mejorado. Quiero hablar de seguridad, Luis. Y hay dos brechas de seguridad que estoy viendo. La primera es la seguridad de nuestros datos personales. En IA hoy creo que no hay una legislación global de decir qué pasa con la información personal que yo le estoy metiendo. Hay mucha gente que utiliza esta inteligencia para
salud mental como si fuera un psicólogo, para enfermedades personales. ¿Qué pasa con nuestra información? Sí, está en alguna nube. Y, y específicamente en qué servidor, hay muchos servidores, está mucha desinformación está fragmentada. Ahorita te quiero contar un tema de seguridad de la gente de bases de datos. Hay gente muy inteligente detrás de todos estos temas, incluyendo la infraestructura tecnológica que está. Mucha de la información, y te lo digo porque nosotros como empresa sí tenemos, pero mucha de la información que nosotros tenemos guardada está guardada eh, en pedacitos, de manera que si alguien se roba algo, tenga que robarse muchos pedacitos de muchos servidores para poder reconstruir. O sea, tiene que hacer la tarea de robarse muchos pedacitos, la tarea de encontrar el algoritmo que une todos esos pedacitos y el encontrar el algoritmo que traduce una vez que tuviste todos esos pedacitos. O sea, lo que te quiero decir es que Como un rompecabezas. como un rompecabezas, Ok. porque por diseño de seguridad, nuestros arquitectos de soluciones así lo diseñaron. Hay un riesgo, tú tienes una información que es muy importante, hay un riesgo de que la puedas perder, minimicemos el que si la perdemos alguien pueda hacer algo con esa información. Bueno, lo mismo pasa con estas cosas. O sea, seguramente atrás hay definiciones de esa manera en donde tu información está, pero está muy fragmentada. O sea, si quiero saber algo de Luis, seguramente tendré que hacer muchos pasos para llegar a la parte de Luis. Ese es como mi primer comentario. Mi segundo comentario es que sin duda la cantidad de información que hay relacionada a ti hoy en esto, esa parte sí da miedo, ¿no? Voy a poner el ejemplo de una aplicación móvil, o sea, una aplicación de banco que tienes tus cuentas de banco, pero no tienes tu personalidad, no tienes tu yo, no tienes tu identidad. Aquí sí hay parte de tu identidad. O sea, yo sí le he hecho preguntas de psicología. Yo sí le he preguntado, ¿qué es la culpa? Sí le he preguntado, oye, si yo interactúo esto con mi hijo, ¿hice mal o no hice mal? Este, lo he utilizado como psicólogo, es lo que quiero decir. Y hay aplicaciones para salud mental, hay aplicaciones de salud, hay muchas aplicaciones en donde sí hay que tener mucho cuidado en cómo subes. Pero te haré la pregunta, ¿tú tienes la doble encriptación en OpenAI? No sé. Hay una doble encriptación. Ponla. Ok. Vete a settings, vete a privacidad y ponla. O sea, así como tienes la doble encriptación en tu WhatsApp, Sí, ¿no? porque hubo, o sea, Porque hubo, acá en Paraguay hubo un caso de hackeo hace meses y ahí todos, todos la aprendieron. cuando hubo el caso recién. Ok, hoy existe la parte de doble encriptación y de doble autenticación, perdón, en la parte de OpenAI. Si te vas a settings, te va a pedir que guardes un código, pero no todos tenemos esos cuidados cuando es información tan relevante. O sea, yo creo que tenemos que ponernos a pensar, eh, tenemos que ser más cuidadosos en nuestros temas de seguridad. Es como ponerle llave a tu casa y lo mismo con estas tecnologías. Sobre todo porque esta sabe más de ti. Esta no solamente sabe, quizá no sepa tus cuentas bancarias, pero esta sí sabe tu personalidad. O lo va aprendiendo de manera muy rápida, la va aprendiendo de manera muy rápida. Entonces, llevamos usándola 1 año, 8 meses, 2 años, y ya te conocen bastante bien. ¿Qué va a pasar cuando pasen 5 años? Tienes que ser cuidadoso como serías cuidadoso con una persona a la que le cuentas tus cosas. A un sacerdote, cuando ibas a un confesionario y le contabas cosas, tenías cuidado, ¿no? Y confiabas en la parte de la parte del padre que pues no lo puede contar porque hay un tema de la figura creada así. Bueno, también yo me siento tranquilo y lo platicábamos en la pausa. Sam Altman y muchos de estos tipos tienen como una visión muy estricta de decir, no la vamos a usar para estas cosas, ¿no? Esto es para el beneficio de la humanidad y no la vamos a utilizar para temas extremos hasta ahorita. Veamos más adelante si pasa, Y, ¿no? y la brecha de seguridad de
tanto clonación de voz como clonación de rostro, ¿cómo cerramos esa brecha de una seguridad que hoy no, que hasta hace pocos años no teníamos ese riesgo tan latente como ahora? Si tú hoy ves algunas aplicaciones, o sea, ya han nacido, sobre todo creo que se me vienen a la mente varios casos de MIT, de aplicaciones que revisan documentos para ver si las ideas no fueron plagiadas, revisan los videos y ponen una nota abajo diciendo este video es fake. Eh, yo creo que vamos a ver mucho de eso también en los siguientes meses. Ya hay varias aplicaciones de eso. O sea, ya hay varias aplicaciones en donde tú puedes subir este video y le puedes decir, oye, dime si este video es real o no. ¿No? Oye, dime si esta cara es real o no. Eh, no las estamos consumiendo no las estamos consumiendo tanto, pero ya existen y vamos a ver más. ¿Por qué? Porque va a haber una necesidad del humano de regular esa parte ética y lo va a hacer sobre todo la parte privada, porque en los gobiernos vamos muy lentos en la parte de regulaciones, ¿no? Me hacías la pregunta, Europa es quien está más adelantado, pero es muy difícil que como gobierno quieras alcanzar la ola, ¿no? Yo acabo de ver apenas ahora en México la primer propuesta de modificación de inteligencias, de cómo regular la inteligencia artificial en México y sale después de año y medio de cuando, de Europa, ¿no? De lo que hay de DGPR y de lo que hay de inteligencias en la parte de Europa. Mucho tiempo después. Lo que te quiero decir es que como gobiernos creo que por ahí no va a estar, porque siempre hemos ido, al menos en los temas tecnológicos, siempre han ido un paso atrás, es muy difícil que hagan el catch-up, pero desde la parte privada hay muchas aplicaciones y vas a ver muchas más. ¿Utilizas alguna? Yo utilizo una y, y sobre todo la utilizo para ver de repente si el video es verdad o no. Ujú. Y me ha llamado la atención en YouTube que algunos contenidos te aparecen con una franja abajo diciendo esto es falso. Ya hay como un check de calidad de la parte de YouTube. De hecho, había censura de YouTube en algunos temas como de, de algún asesinato o algunos temas de estos que YouTube tiene sus algoritmos para prevenirlos. Bueno, vamos a ver también muchas de estas cosas en los siguientes meses para decirte esto no es verdad, esto sí es verdad, pero hay un riesgo enorme. O sea, a mí, ¿te has clonado tu voz? No, no, ¿No te has clonado la voz? Yo me no. la he clonado y me da pavor. O sea, suena 99% a mí. O sea, suena... tengo un muy buen amigo de la oficina que al WhatsApp le instala eh, GenAI. Y entonces le dice, ve todo mi historial de respuestas. Entonces sale de viaje y para que él no esté contestando, está la inteligencia contestando. O sea, no es voz, es su identidad, su otra identidad, contestando de manera increíble. O sea, sí, sí. A mí esa parte sí me da mucho, mucho pendiente. eh, porque sí, sí, es muy, muy... Pero la respuesta no es como un chatbot. O sea, no es No, no, esa. no, 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 para nada, ni te das cuenta. O sea, si él no me dice, yo no me, si él no te dice, no te das cuenta. No te das cuenta. O sea, ¿has hecho un respaldo de WhatsApp Sí, cuando has cambiado de celular? sí. ¿Cuánto ha pesado un respaldo de WhatsApp? O sea, Gigas y gigas. Lo más pesado de mi teléfono es hoy en día. es WhatsApp, Sí. porque tienes fotos, tienes chats, tienes un montón. Bueno, imagínate que entrenas todas tus conversaciones, por supuesto que va a contestar al 99% como contestas tú. Está especializado en tu información. Cárgale, haz el ejercicio, cárgale 5 6 chats, baja los chats, cárgaselos a ChatGPT y di, si yo te hiciera esta pregunta, de hecho hay un ejercicio de prompts que mañana lo voy a decir en una plática, que va mucho en este sentido, de poder contestar basado en ejemplos.
Entonces, cárgale 5 chats y te vas a dar cuenta que es muy, muy impresionante. No necesariamente, lo que te quiero decir con esto es que vemos un riesgo de facial, vemos un riesgo de voz, pero en una de esas tu chat, alguien ya te está contestando y no es un humano, ¿no? En varios call centers ya no es un humano el que te está contestando. Y tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver muchas aplicaciones. Hay algunas aplicaciones, vas a ver que YouTube, vas a ver que Instagram, vas a ver que muchos de ellos van a poner ciertos controles en sus algoritmos. Ya hay algunos, yo ya he visto algunos videos de YouTube que ponen la franjita abajo diciendo esto es fake, ¿no? Esto es fake. Y lo vas a ver más porque sí, sí, esa es la parte humana detrás de estas cosas diciendo esto no es ético, ¿no? Esa es la parte en donde hay un humano atrás diciendo hay una parte ética que tenemos que regular, regulémosla, ¿no? Antes de pasar a mi pregunta, hablabas de la Unión Europea y la regulación, y esa es mi dualidad hoy entre regulación y avance tecnológico, porque en los últimos 20 años la Unión Europea en avances tecnológicos ha estado muy atrás, comparando con China y con Estados Unidos. Entonces, ellos han ido más hacia la regulación de las cosas que hacia los avances. Entonces, es una batalla dentro mío de post-regulación o no. Pero lo que quería preguntar era, ¿esta tecnología no sentís que aumenta la brecha entre ricos y pobres, buenos y malos? ¿No nos separa más por tener el poder de utilizar una tecnología tan avanzada? Yo, me haces una pregunta bien difícil porque yo sí creo que al ignorante lo hace más ignorante y y al que quiere ser más inteligente le facilita ser más inteligente. Acuérdate que muchos de las startups que han nacido o de las grandes compañías que han nacido en las últimas 2 décadas, hubo un cambio en cómo nacían compañías, ¿no? Las que han nacido en las últimas 2 décadas han nacido más con un propósito de mejorar la raza humana, de democratizar contenidos, de democratizar el consumo de información, de democratizar la educación, de democratizar para beneficio del humano, ¿no? Esa es la razón por la que tienes YouTube, esa es la razón por la que tienes Google. Eh, yo creo que hoy, imagínate un albañil. ¿Por qué el albañil es albañil? ¿No? Mi papá tenía la costumbre cuando estábamos chicos, en la cena de Navidad, decirte, ¿qué hubiera pasado de ti si hubieras nacido 50 kilómetros en línea recta distinto de donde naciste? Yo me siento una persona muy afortunada, tuve una educación privada, me gradué de una muy buena universidad en México, pero soy un porcentaje muy minúsculo de gente que tiene acceso a educación y a educación privada. Hoy hay muy buenos contenidos y han nacido startups que le han dado oportunidades a gente que antes no las podía tener. Hay una startup en México que ahorita estás haciendo que se me venga a la mente, que nace en la pandemia, antes de la pandemia, y lo que tenían eran camioncitos que iban a comunidades indígenas a dar educación de programación en código, ¿no? Entonces, para poder programar lo que necesitas es lógica. Necesitas una muy buena lógica. Para tener una muy buena lógica no necesitas, tú tienes gente que tiene muy buena lógica que no estudió. Gente que sabe hacer negocios de manera increíble, que no estudió, que no fue a Harvard, que no fue a una muy buena universidad, pero que es muy buena haciendo negocios. Y entonces lo que hicieron ellos fue democratizar el acceso a poder dar cursos de código. Y entonces ellos tienen historias en donde dicen, mira, este albañil tomó un curso de programación y en 3 meses cambió de empleo. Dejó de ser albañil y ahora programa para tal startup en México. Y tenían casos de mujeres, tenían casos de albañiles, tenían muchos ejemplos de la señora que tuvo un hijo que ya no pudo estudiar. Y tenían ejemplos y ellos se enorgullecen de decir,
pudimos democratizar el acceso a información y ese acceso a información ha permitido que gente que no pudo estudiar hoy pueda trabajar para Rappi, hoy pueda trabajar para Uber programando. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad en democratizar con estas tecnologías más que hacer la brecha. Ahora, si tú lo único que vas a hacer es consumir información como la consumes en Instagram o como la consumes en muchas aplicaciones, hay un riesgo de hacer al ignorante más ignorante, ¿no? Eso es sin duda, y creo que esa es la parte en donde ya no es un tema, ya es un tema ya es un tema de país, ¿no? Los europeos no consumen información de la misma manera que los latinos. Los japoneses no siguen reglas de la misma manera que los latinos, ¿no? Ya te vas a una parte más, es ajena a la parte tecnológica. Pero regresando a tu pregunta en específico, yo sí creo que esto ayuda a gente a consumir, a tener acceso. O sea, imagínate que puedes consumir un museo. Yo consumo muchos contenidos de manera muy rápida hoy en día. Bien o mal, yo pienso que bien, porque aparte están muy bien diseñadas ciertas herramientas que utilizo para consumir esa información. Y luego platico con amigos y digo, ¿cómo lo haces tú? Y lo hacen de manera muy similar. Hoy puedes escuchar audiolibros, puedes utilizar Notebook LLM, que a mí me encanta, tienes ChatGPT, lo puedes contrarrestar contra Grok, lo puedes contrarrestar con DeepSeek. Vaya, antes no teníamos eso. ¿Y cuánto te cuesta? Quizá OpenAI es un poquito más caro, ¿no? Te cuesta $20 el mes. O sea, no es menor. Pero si lo utilizas para tu beneficio y bien, ¿cuánto te cuesta un curso versus una universidad hoy en Coursera o en Udemy? Creo que hay más facilidades hoy en día que antes y hay más oportunidades para ciertos segmentos de la población que antes. Sí estoy convencido de eso. Luego te paso el dato de dos startups en México si las quieres conocer, que han hecho mucha labor de cómo traes educación a segmentos de la población que antes no, con tecnología. Y es antes, perdón, es antes de que saliera GenAI. O sea, ahorita hiciste que yo me acordara y estas conversaciones son de hace 3 4 años. Voy a hacer, regresando a México, a preguntarles, oye, ¿en qué te ha beneficiado esta parte de GenAI, ¿no? De generación de contenidos. Pero estoy convencido de que tiene la parte de beneficio más que de problema. Hace poco vi un pensamiento, una pregunta en redes sociales y te la quiero trasladar a sí mismo. Es, ¿el zoológico cómo funciona hoy? Animales más fuertes pero menos inteligentes que nosotros están enjaulados. ¿Por qué no nos podría pasar lo mismo? Nosotros somos más fuertes pero menos inteligentes que la IA. ¿Por qué no nos podría enjaular eso a nosotros? Yo creo que hay gente que ya está enjaulada. O sea, y lo platicaba hace rato contigo. ¿Cuáles son tus reglas para poder desconectarte de estas cosas? Hay gente que vive del celular y depende del celular. Nos cuesta mucho desconectarnos y salirnos de esa jaula en donde hoy en día aquí está toda nuestra oficina. Hace años no, antes hace años tenías la computadora para el correo electrónico, tenías el teléfono, tenías el fax, tenías... Hoy está todo en esta cosa, o sea, esa jaula ya existe. Y esa jaula de ideologías ha existido en muchas otras cosas. Ahí es en donde creo que tenemos que tener mucho cuidado en eh, cómo te sales de esa jaula, cuáles son tus reglas para salirse de esa jaula, cuál es el criterio que tienes para salir, cómo consumes, qué aplicaciones consumes. Hay cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Cuál es la última aplicación que instalaste en tu celular? Ajedrez. Ajedrez. Sí. Si tú vas y sales afuera y le dices, ¿cuál fue la última aplicación que instalaste? Yo te aseguro que instaló un jueguito de los que vio en Facebook y bajó el jueguito y lo esto. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la última aplicación que instalaste? Una de historia. Una de historia que me voló el cómo consumir temas de historia en la aplicación para mis 5 minutos que me desconecto, poder ver esa parte de historia a jugar un jueguito. Esa parte es una jaula.
En realidad es una jaula de, de personas no críticas que a la hora de consumir información las puedes, las puedes mover. O sea, aquí sí que hay un miedo de, dado lo que te conozco, de poderte mandar y especializar contenidos muchísimo más, de manera más peligrosa que otras, que Facebook o que Instagram, ¿no? Porque aquí sí te puedo hacer como por granitos de un granito, un granito, un granito, un granito, un granito, un granito, hasta que te volteo, que era lo mismo que haces con los likes, ¿no? La diferencia es que ellos medían el tiempo que tú pasabas en cada uno de estos para poderte entender y que subías. En el otro está tu yo, ¿no? Esa parte sí es peligrosa. En esta era donde es computadora, teléfono, IA, las habilidades de persuasión, de venta, de convencimiento, no son más importantes que antes. Ese contacto humano, el que tenga el don de poder vender, de poder convencer a otro ser humano, no es más importante que antes. Sí, yo creo que esas habilidades humanas son más importantes. Son más importantes y serán más importantes que no puedes replicar en una inteligencia artificial. No puedes replicar la parte afectiva, la parte de confianza, la parte emocional, la parte de interacción. Te facilita, sí, pero no la puedes replicar. Y son esas capacidades humanas que se convierten mucho más relevantes. Yo hoy tengo varias conversaciones, me voy a pasar a la parte de negocios, pero tengo varias conversaciones con compañías importantes en México en donde varios de ellos me dicen, oye Luis, em, mis arquitectos de soluciones me recomiendan esta nube versus esta nube versus esta nube versus esta nube versus esto, me dicen que haga esto, ¿tú qué me recomiendas? Pero ya se vuelve un tema de tú qué me recomiendas, de la confianza del humano en decirte, mira, a mí me ha funcionado esto no me ha funcionado. Y entonces ya es la vista, ya es la confianza de relaciones que construiste desde hace muchos años con esas personas, lo que hace, no es una inteligencia, la inteligencia a ellos ya les hizo el trabajo. O sea, ellos ya se metieron y dijeron, oye, dime cuánto me cuesta prender OpenAI en esta versión. Eso ya lo hicieron ellos. Ya llegan conmigo en un tema más de confianza, de decir, Luis, ¿qué te ha fallado? ¿Qué les ha fallado a ustedes como compañía? Y es la parte de confianza, donde sin duda que se convierte, como dices tú, en una parte de venta mucho más importante, porque estás vendiendo la parte de confianza, ¿no? Ok. Luis, algo que nos ha caracterizado siempre a los humanos es en las crisis financieras esa exageración colectiva. O sea, hace 300 años tuvimos la primera crisis financiera que fue la de los tulipanes. Y yendo a una historia más reciente, tuvimos la crisis de los .com, que había empresas que solamente por cambiar su nombre a santiago.com tenían una apreciación de 300%. Y la última, que es la subprime, la hipotecaria, siempre es una exageración colectiva. Y hoy ya vimos algunos pequeños casos de IA, de empresas que no son IA, que solamente por cambiar su nombre o agregar esas dos letras, captan cientos de millones de dólares en esta carrera que estamos llevando. ¿Estamos entrando o no en una nueva burbuja? No me ha tocado ver, me haces una buena pregunta, porque no me ha tocado ver como la parte de la burbuja de .com y la burbuja de real estate de Estados Unidos y toda la parte de instrumentos financieros de 2008. Sabes que no he visto últimamente evaluaciones de la parte de Silicon Valley, de todos estos temas. Silicon Valley que tendrá los últimos 20 años como, digo, lleva masa, ¿no? Ahí nace Hewlett Packard, ahí nace Apple, ahí nacen, lleva años, ¿no? Desde los 40 cuando le dan ese enfoque más de innovación. Pero en los temas particulares de startup no he visto cómo están, pero sí comparto lo que estás diciendo. Yo en México veo de repente compañías que valen o valuaciones de compañías que dices, no es verdad, ¿no?
Sí, sí, sí comparto esa preocupación que dices de decir, no estaremos entrando en una burbuja. No lo sé, pero sí veo evaluaciones de compañías que no están acorde a la realidad, que no están acorde a la realidad. De repente ves a tres chavitos que se inventaron algo que, que a veces ya existe, que además no tienen el criterio de negocios y la madurez de negocios, y sí, sí hay un riesgo, sí hay un riesgo enorme, porque les está comprando el argumento otra persona que está haciendo una evaluación que tampoco está relacionado al 100%, que no tiene la experiencia de negocios de poder ver que una empresa fracase o tenga éxito, ¿no? No tienen esa madurez y ves valuaciones muy, 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 muy altas, ¿no? Donde también hay intereses. Está este caso de estas compañías alemanas que simulas al final toda la parte de movimientos de dinero. eh, sí veo valuaciones muy, muy altas. Me ha tocado tratar de comprar un par de compañías en México desde el punto de vista de inteligencia artificial. Y dices, no, no, esto no es verdad el número que nos estás poniendo enfrente, ¿no? Sí veo ese problema. No sé si estamos en una burbuja. Vas a hacer que regrese a México a ver. Lo que sí te puedo decir, a ver este tema, pero lo que sí te puedo decir es que Las grandes, las grandes que hoy en día están, OpenAI, Meta, mucho de este dinero detrás sí es un dinero tangible en infraestructura. O sea, están construyendo data centers y de procesamiento que valen millones, millones, millones de dólares. O sea, sí hay una correlación entre el valor de compañía y al menos los intangibles y tangibles que tienen de activos. O sea, en las grandes. No te estoy hablando de las muy chiquitas, que es justo tu pregunta. Es decir, ¿cuántas empresas chiquitas no nacieron que era .com que se convirtieron en una burbuja? Que siguieron algunas de las grandes que hicieron eso. Le voy a echar un ojo. Buena pregunta. Como última consulta, Luis. De todo lo que hoy llega a nosotros los consumidores de IA, video, imágenes, prom, nuevos avances, ¿qué parte no estamos viendo o qué parte no llega? ¿Qué parte es la que está oculta como el iceberg? O sea, nosotros vemos, yo siento que yo veo una parte de lo que me quieren mostrar nomás. ¿Qué más hace hoy en día esta inteligencia? Yo, yo creo, estoy procesando cómo contestarte, porque este es el resultado de muchos años de tecnología, ¿no? Ayer estaba leyendo un artículo venía en el avión y estaba leyendo un artículo de los japoneses que descubren el LED azul, y el LED azul es el color que hacía falta para poder generar la luz blanca, 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 y es la que hace que existan hoy las pantallas planas y la calidad de imagen. Pero los tipos ni idea tenían de lo que eso significaba en su momento. Era la parte de poder crear ese color que no, y le dedicaron mucho tiempo a crear ese color. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque las pantallas LED son el resultado de años de investigación. Y lo que hoy estamos viendo de poder producir texto, imágenes, es el resultado de años de chips, es el resultado de años de aumentar la capacidad de procesamiento, aquellas máquinas de IBM, de una oficina completa para poder tener este 16 gigas, ni siquiera 16 gigas, 32 megas, 16 megas. Hoy lo tienes aquí adentro, ¿no? El ejemplo que siempre dan es, aquí tienes mayor capacidad de procesamiento que lo que tuviste durante muchos años, Más que tenés más tecnología que el Apolo, el primer viaje a la Luna. ¿no? Entonces, hoy es el resultado ¿no? O sea, hoy es el resultado de muchos años de historia, eh, que se ha sido exponencial. O sea, pues, sin duda ha sido exponencial. El ejemplo es 2G, 5G. Son 20 años, 25 años que has pasado. eh, en donde también tienes una inteligencia que es capaz de producir contenidos, imágenes, videos, que funciona con matemáticas, en donde sin duda hoy no estamos viendo cosas, ¿no? O sea,
lo que podemos ver tú y yo versus lo que pueden estar viendo Microsoft, versus lo que puede estar viendo OpenAI, versus lo que puede estar viendo Tesla, versus lo que puede estar viendo Musk. Sin duda hay cosas que pudieran darnos miedo de decir, wow, ya tienes un humanoide que este tema de replicar sentimientos, ¿no? Que yo te digo no. Y a lo mejor ya hay un humanoide que es capaz de poder acelerar esa parte afectiva que yo digo que hoy no tiene la IA. Quizá ya pueda existir. Eh, yo hoy creo que para nosotros, yo estudié economía y matemáticas y hoy siento que esas clases que tuve hace 20 años son realidad para poder resolver muchos problemas que pensé que nos íbamos a tardar más como humanidad. Pienso, pienso de manera muy positiva en decir cuántos problemas de la ONU, eh, imagínate que hay una catástrofe por una inundación. ¿Cómo puedo crear una máquina que filtre el agua? Y lo consumes de manera muy rápida, ¿no? Pienso en esos casos más a la parte de miedo de decir, uy, la raza humana va a desaparecer, ¿no? Tengo varios amigos que me mandan artículos de en el 2027 va a pasar esto y en el 2028 va a pasar esto y la raza va a desaparecer. Yo digo, habiendo tanta cosa que no hemos resuelto como humanidad, ¿por qué no vemos esa parte? Más que ver la parte, veo un iceberg que va a empezar a subir con problemas que abajo teníamos, que no lográbamos resolver, que vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo se resuelven, cómo se resuelven, cómo se resuelven. En la parte de que parece ciencia ficción, sin duda, o sea, la parte genética, ¿has visto la parte de avances genéticos que hay? Sí. Esa parte a mí me da miedo, porque dices, ¿qué no estamos viendo de manipulación genética? Y de genética y de reproducción asistida vi. Y lo escuchaba a Sam hace poco decir, no sabemos si en 20, 30 años los embarazos o sea, si las mujeres van a llevar el embarazo. O sea, lo decía el mismo Sam, de que no, por ahí en Esos, 30 años las mujeres embarazadas sean algo raro. esos úteros que han logrado replicar, ¿eso va a ser bueno, va a ser malo? ¿Es bueno o es malo que tengas un humano que ya no tenga cáncer? ¿No? Pero luego tienes otros amigos que te dicen, bueno, pero es que el cáncer lo creamos nosotros como humanos, por el consumo de colorantes, por el consumo de... O sea, si hay, por un lado tienes eso, por un lado tienes la discusión de decir, hay modificación genética, y por el otro lado tienes a una generación que quiere vivir más, ¿no? Si has leído esos artículos, de decir, estamos a 15, 25 años de que la raza humana cambie de la parte de expectativa de vida de De los... 100 a 200. ¿No? Y que yo creo en la teoría de que la persona que va a vivir 200 años ya nació. O sea, yo sigo esa línea de que ya nació, no sé dónde, pero ya nació. Y, y- y- y quiero lanzarte estas cosas porque siempre como humanos, por un lado está la parte emocional y atractiva de decir, vivamos 150 años o vivamos 200 años, y por el otro lado está la parte de la raza humana va a desaparecer. Pero eso que está logrando que el humano viva 150 años o vaya a vivir 175, 125 años, es gracias a todos esos avances y todas estas cosas que esto está permitiendo, nuevos componentes, nuevo análisis de medicinas. Hoy esta medicina que durante años pensamos que solo nos ayudaba para esto, ahora nos ayuda para esto. Eso es el resultado de estos temas, ¿no? Entonces, por un lado pensamos en la parte negativa de el humano va a desaparecer por culpa de estas tecnologías y por el otro lado pensamos en la parte positiva de el humano va a lograr hacer estas cosas por las mismas tecnologías, ¿no? El humano es el eterno insatisfecho, que bien decía Camus. Somos los eternos insatisfechos en cualquier cosa que nos pongan, ¿no? Yo soy, lo que yo desde el punto de vista de negocios estoy viendo hoy es exponencial al humano.
en todas las decisiones. O sea, hoy cuando la gente viene y me dice, ustedes como EY, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo transformaciones para tener mejores precios, para tener mayor calidad, para tener procesos más robustos que antes no podías tener. Ahí es donde yo veo grandes oportunidades. Oye, pero es que ¿quién va a capacitar a la siguiente generación? Y soy de las personas muy críticas, es decir, en la siguiente generación la vamos a capacitar mucho mejor porque vamos a tener más información. Vamos a tener información de más calidad. Vamos a tener información guardada en bases de datos que antes no teníamos guardadas. Entonces, ¿por qué estás diciendo que no vamos a capacitar? Es más, vamos a capacitar mejor, porque estas herramientas a nivel de base de datos, a nivel de inteligencia, me da poder permitir tener mejores contenidos y mejores cursos y transmitirlos de manera más eficiente a ese humano que antes. Antes todos entrábamos de la misma, a las mismas escuelas. Hace 40 años no existían los conceptos de inteligencia emocional, no estaban estos temas de decir los humanos tienen inteligencia emocional, algunos son buenos para las matemáticas, y a todos nos daban contenidos de la misma manera, a todos nos daban los libros de la misma manera. A todos nos dieron, bueno, ahora qué padre que existan estas tecnologías que a lo mejor nos van a dejar consumir información de manera más especializada dependiendo de mi personalidad. ¿Por qué? Porque me entiende mucho mucho mejor. Hay una startup en México, estás haciendo que me acuerde, de un muy buen amigo que me dice, Luis, ¿ustedes tienen problemas de reclutamiento? Sí, sí tenemos problemas de reclutamiento. ¿Y cuáles son tus problemas de reclutamiento? La velocidad y la curva en donde un empleado se queda o se va. Si yo pudiera minimizar el riesgo de perder un empleado porque no se adaptó a mi cultura, porque no se adaptó a mí, eh, si yo pudiera minimizar eso, es en beneficio a la compañía, ¿no? Entonces tienes el problema de reclutamiento de no encontrar talento y el problema de reclutamiento de encontrar un talento que se va porque no se pudo adaptar. Entonces me decía él, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema, Luis? Nuestros equipos de talento no se dan abasto a veces, ¿no? O si Santiago me entrevista a mí, me va a entrevistar de una manera, y si me entrevista a otra persona, me va a entrevistar de otra manera, y al final fue tu criterio, Y el resultado es diferente. y el resultado va a ser diferente. Y él me decía, ¿y tú confiarías en una inteligencia artificial para que te escuche la necesidad y entonces esa inteligencia alinee lo que tú estás buscando con tu personalidad, con la cultura de la empresa? Y le dije, no, no, estás volado. No, no, déjame probarlo. Va, pídele a esta inteligencia y mi algoritmo va a entender lo que estás buscando, va a entender tu personalidad y te voy a poner match. Es como Tinder, ¿no? Como un Tinder laboral. Ok. Y le dije, no, no te creo. Y me puso 3 currículums que hicieron match conmigo laboralmente. Dije, wow, aquí hay una oportunidad. Lo que te quiero decir con esto es que esa, eso no humano de inteligencia nos va a ayudar, nos puede ayudar mucho o nos puede perjudicar mucho. Yo soy de la gente positiva de decir, yo hoy sí es cierto, co- consumo algunos contenidos muy malos, pero soy yo el que se ha vuelto más estricto en cómo consumir aplicaciones y cómo consumir contenidos. Y mi esposa hace un trabajo increíble de decir, Luis, deja el celular, Luis, deja el celular, Luis, deja el celular. Pero no es la parte tecnológica, es la parte humana de qué es lo que yo quiero consumir, cómo lo quiero consumir, cuáles son mis reglas. Pero hoy hay una gran oportunidad de lo que antes podía hacer y de lo que antes no podía hacer y hoy puedo hacer. Hoy te puedes leer un libro en 5 minutos. Sí. 5 minutos. Hoy puedes procesar 200 hojas en un segundo, con una calidad impresionante, que antes no. ¿Hay riesgos? Sí, yo soy de los que le enseña a su niño a utilízalo, 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 utilízalo. Y estoy emocionado, ¿eh? Porque hoy por YouTube hace cosas que yo no hice en su generación. Tiene como 8 diferentes tipos de cubo Rubik y todos los resuelve en 30 segundos. Yo dije, ¿cómo aprendiste? Ah, papá, mira, me he visto este video, me he visto este video y es un algoritmo y está ahí se va con... Es buen contenido.
pero ha sido un gran trabajo de mi esposa en restringir el uso del celular, en ver ciertas aplicaciones. El otro día llega y me dice, papá, estoy aprendiendo, que nos llamó la atención con mi esposa. Me dijo, tú le dejaste bajar y revisamos la parte de control parental de las aplicaciones y más. Pero bajó Duolingo y estaba viendo ciertas clases de italiano. Y lleva 6 meses sin que nos dijera. O sea, hay una parte positiva y una parte negativa. Yo pienso más en la parte positiva de negocios, en la parte positiva de que el humano viva más. Me da mucho miedo la parte genética, me da mucho miedo la parte emocional del humano, ¿no? La parte emocional de puedes destruirle la vida a una persona así. Así es.